Hola a todos, bienvenidos a Entre Cuencos, vuestro canal de recetas rápidas y sencillas. Hoy no voy a hacer recetas, hoy voy a resolver dudas que nos planteamos antes de comprar nuestra freidora de aire y cuando acabamos de empezar. ¿Cómo funciona una freidora de aire? Una freidora de aire tiene un sistema de circulación de aire que hace que los alimentos se cocinen rápidamente. Realmente es como que fuera un horno pequeñito. Lo que pasa que los tiempos de cocción son mucho más rápidos. El gasto, por supuesto, es menor. Más adelante, una de las dudas será ¿cuánto gasta mi freidora sin aceite? Quedaros ahí y lo vamos a comprobar. Id sacando la calculadora que vamos a echar números. Otra pregunta es, ¿los alimentos se cocinan igual? Bueno, pues no exactamente igual, pero hay alimentos que salen muy buenos, como por ejemplo el pollo, las patatas fritas. Puedes entrar en mi canal y verás más de 70 recetas que voy haciendo con freidora de aire, a cada cual más rico. Pero también hay alimentos que en mi opinión no salen tan buenos, como pueden ser, por ejemplo, las croquetas, los fritos. También hay que tener en cuenta que la freidora de aire hay que ir acostumbrándose a ella y cogiéndole un poquito el truco para conseguir tú que los alimentos te salgan bien. ¿Y merece la pena una freidora de aire? Pues en mi opinión sí. Tiene varias ventajas que os voy a ir comentando. Lo primero es que comes alimentos fritos pero más saludables. Cocinar con aire no quiere decir que no eches nada de aceite. Se echa muchísimo menos. No es lo mismo echar una cucharada de aceite a unas patatas que meter las patatas dentro del aceite. La grasa que metes al cuerpo es considerablemente menor. Otra de las ventajas que le veo es que se producen menos olores. Muchas veces cuando hemos cocinado en aceite llenamos todo del olor de lo que estamos cocinando y en la freidora de aire esto no ocurre. Una freidora de aire no es solamente para hacer alimentos fritos. También utilizamos la freidora de aire como un horno pequeñito, entonces puedes alcanzar a hacer muchas más recetas que en una freidora con aceite, por ejemplo. Y luego, por último, es muchísimo más limpia, no tienes que limpiar tanto porque al no haber salpicaduras, muchas veces cuando cocinas con aceite luego tienes que limpiar todo, la encimera, el suelo, tienes que limpiar todo. Entonces a mí la freidora de aire me compensa muchísimo porque pierdo mucho menos tiempo cocinando. Y luego también hay que tener en cuenta que ya no tienes el riesgo de quemarte con aceite, porque la freidora de aire al no producir salpicaduras es mucho más segura. Y otra pregunta que nos hacemos, ¿qué freidora me compro? Pues lo primero que tenéis que mirar para compraros una freidora es cuántas personas sois en casa. Mi consejo es que calculéis a 2 litros por persona. Es decir, si somos 4 personas, 2 por 4, 8, pues la necesito mínimo de 8 litros. Si somos 3 personas, multiplicamos 3 personas por 2 litros, pues la necesitamos de 6. Aunque bueno, más o menos de 5,5 litros tampoco estaría mal. Yo estoy echando por lo alto, por personas que les gusta comer mucho. No hay cosa que dé más rabia que comprarte una freidora y cuando ya la tienes en casa darte cuenta que se te ha quedado corta. Entonces yo estoy echando por lo alto. Nosotros somos 4 personas y con una freidora de 5,5 litros se nos queda pequeña. Entonces, 4 personas mínimo 7 o incluso 10 litros. Y de ahí hacia arriba. Si sois menos de 4 personas, 5,5 litros estaría bien. También tendréis que mirar cuánto mide cada freidora para ver cómo la vais a poner en vuestra cocina. La freidora no necesita estar debajo de la campana. Y ahora os voy a poner las freidoras de las que yo he oído hablar más. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar los links a Amazon de cada una de ellas. Y ahora os voy diciendo. La Cosori
está de 3,5 litros y de 5,5 litros. Y dentro de estas dos también la tienes, la de 5,5 litros la tienes con wifi y sin wifi. Esta freidora, por ejemplo, yo la veo para 3 personas o menos. La Insky, que es la que tengo yo y en mi canal tienes un vídeo sobre la Insky, la tienes de 5,5 litros y de 10 litros. Lo bueno que tienes la de 10 litros es que tú puedes meter el pollo y tiene una rejilla giratoria que te va haciendo el pollo o las patatas. A mí esta freidora sí que me gusta. Luego, si ya sois en casa bastantes, tenemos la Cando, que es de 12 litros o de 25 litros. De la Princess también hablan muy bien. De la Princess también tenemos muy buenas opiniones, siendo la de 11 litros la más grande. Luego tenemos la XXL de Lidl, que es de 10 litros. La Igostar Cube es de 7 litros y lo que me gusta a mí de esta es que encima la potencia es muy alta, porque esa es otra de las cosas que tenéis que ver. Claro, cuanto más potencia, más consumen. Luego hablamos de los números, de lo que consumen. Pero bueno, cuanto más potencia, más consumen. Pero también los alimentos se hacen antes. Y luego también tenemos la Proscenic de 5,5 litros. La relación calidad-precio de la Proscenic a mí me parece muy buena. Y también la tenemos con wifi. Es interesante, claro, todo depende de si lo vais a utilizar o no lo vais a utilizar. Y luego mi consejo es que aunque solo seas una persona, una freidora de menos de 5 litros para mí no es suficiente. Pero todo esto es mi opinión. Podéis dejar en comentarios si vosotros no pensáis así o si estáis de acuerdo. Yo os animo a dejar en comentarios vuestras opiniones. Pero bueno, yo aquí os he dejado las freidoras de las que yo he oído hablar más. Posiblemente se me olvide alguna, pero bueno, para eso están los comentarios. Si tú crees que la tuya está muy bien y no la he mencionado, déjalo en comentarios y así otras personas que vean el vídeo pueden también tener opción a mirar esa. Y os lo vuelvo a decir, en la descripción os dejo las freidoras con las potencias, los litros y el enlace a Amazon de ellas. Bueno, pues ya hemos comprado la freidora y ahora vamos a ver las cosas que vamos a poder utilizar en ella. La pregunta es, ¿necesito comprar accesorios? En la freidora de aire puedes meter cualquier accesorio que puedas meter en el horno. Si tú tienes un recipiente de horno que te cabe en tu freidora de aire, no necesitas accesorios, pero también los puedes comprar. También te dejaré en la descripción los accesorios, pero tenéis que medir la cesta porque hay de 6 pulgadas, de 8 pulgadas, de 9 pulgadas. En mi freidora Insky de 5,5 litros caben los de 8 pulgadas. Pero esto depende de cada freidora. Estaría bien que en comentarios cada uno diga la freidora que tiene y las pulgadas de los accesorios. Y esto ayudaría a todas las personas que se acaban de comprar una freidora a saber qué accesorios tiene que comprar. Porque yo sí que eché de menos en su día, cuando la compré, el haber escuchado un vídeo en el que alguien me explicase qué freidora podía comprar, qué accesorios necesitaba. Entonces podemos aprovechar los comentarios para que todos dejemos nuestra opinión y ayudemos a otras personas. Una vez que la tengo que hacer algo. Lo primero, leer las instrucciones, porque yo hablo de mi experiencia y de lo que voy leyendo. Pero no soy técnico, entonces es conveniente que mires las instrucciones. Pero por norma general, cuando te llega la freidora de aire, lo primero tienes que limpiar bien, con agua y con jabón, la cesta o las rejillas. Lo tienes que lavar bien con agua y con jabón. Cuando ya lo tengas seco, hay que poner la freidora de aire unos 10 minutos a 200 grados para que vaya quitando un poquito el olor.
El olor a plástico, hay gente que no lo nota nunca, hay gente que le dura un día, hay gente que le dura un uso, hay gente que le dura varios días. No te preocupes porque el olor se termina yendo. Y ahora vamos a por una cosa que nos preocupa a todos. ¿Cuánto consume? Iza por la calculadora, vamos a echar los números. Pero antes de empezar a echar números, os quiero pedir que por favor dejéis en comentarios a ver si este vídeo os ha servido. A mí me gustaría saber si os he podido ayudar con este vídeo. Bueno, pues para saber cuánto consume nuestra freidora de aire, lo primero que tenemos que saber es cuántas horas usamos la freidora. Entonces vamos a poner de ejemplo que yo uso la freidora 5 horas a la semana. Y luego tengo que saber qué potencia tiene mi freidora. Pues la mía es una Insky, como os he comentado, de 5,5 litros y la mía tiene una potencia de 1700. Entonces yo tengo que multiplicar 5 horas por 1700 y el resultado lo dividimos entre 1000. Me da 8,5. Bien, pues ahora esta cifra la tengo que multiplicar por lo que me cueste el kilovatio cada hora. He cogido de media 0,20 y entonces multiplico 8,5 por 0,20 me da 1,7 euros por semana, utilizando la freidora de aire 5 horas a la semana. ¿Veis que el gasto no es tanto? Podéis coger y echar la cuenta en vuestra casa. Y lo podéis dejar en comentarios si queréis. Bueno, y espero que este vídeo os haya servido a todos. Yo sé que cuando te vas a comprar una freidora de aire es complicado porque hay muchas marcas, muchas capacidades, muchos modelos y cuando te llega pues no sabes si puedes meter moldes de silicona. Sí que puedes porque los puedes meter en el horno. No sabes si puedes meter cazuelas de barro. Sí, también puedes. No sabes si puedes meter moldes de aluminio desechables. Sí que puedes. No sabes si te tienes que comprar el kit de accesorios. Pues sí, te lo puedes comprar, pero si tienes en casa alguno que te quepa en la freidora de aire y lo sueles usar en el horno, pues lo puedes usar. Bueno, pues esto es todo. Os animo a visitar mi canal donde tenéis un montón de recetas, más de 70, tenéis de postres, tenéis de carnes, hay pescado, flanes, bizcochos, hay de todo. Animaros a visitarlo, darle al like al vídeo si os ha gustado, compartid para ayudarme a mí a seguir creciendo con el canal. Y por último, pues si queréis seguir recibiendo las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo, pues suscríbete y dale a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y coméntame si te ha gustado y si te ha servido.